Página 16. Filosofía de la redención, Philip Mainlander, 1876. Estudio preliminar. 0.4. Voluntad de morir. El sentido de la vida, del ser en cuanto cosa en sí, es el mismo que sigue el universo en su afán expansivo hacia el no ser o nada absoluta. Voluntad de morir es lisa y llanamente ese movimiento y tendencia innata, esa energía que va sin representación a consumar su meta. A diferencia de la voluntad de vivir schopenhaueriana, esta cosmovisión no concibe la cosa en sí kantiana como una única voluntad universal que está más allá del tiempo, sino que comprende todo lo que yace tras los fenómenos como voluntades de morir individuales, las cuales forman parte a su vez de un inconsciente individual que no es universal. En el mundo solo existen voluntades individuales que se esfuerzan por conservarse en la existencia y, a fin de asegurarse la vida, luchan egoístamente. Cada una de ellas corresponde a una transformación que ha sufrido la unidad trascendente en una multiplicidad inmanente, una alteración de su esencia. Cada voluntad individual sigue el impulso que surge del interior, es decir, persigue la estela que dejó la unidad precósmica. A este primer movimiento se debe el origen del universo. La unidad precósmica se desintegra y nace el mundo, comenzando el movimiento del universo como si tuviera una causa final, pero lo que en verdad se quiere no es vivir, puesto que la vida es solo la apariencia de la voluntad de morir que alberga en el fondo de su esencia. En Schopenhauer existe un monismo de la voluntad en Mainlander, un individualismo de ella. Al campo trascendente corresponden la unidad simple, la tranquilidad y la libertad, mientras que al campo inmanente le siguen luego el mundo de la multiplicidad, el movimiento y la necesidad. Sin embargo, el espíritu humano es capaz de sopesar la liberación de ese estado de necesidad actual. El hombre actúa en consonancia con la naturaleza de su voluntad, su carácter es innato, pero pueden existir pequeños cambios. El mayor de ellos ocurre cuando se toma conciencia de la voluntad de morir como medio para alcanzar la liberación a través de la muerte. La redención puede comenzar en vida al reconocerse que lo esencial ya no es aquella voluntad que tiene como fin la vida, sino aquella que sirve como medio para la muerte. En ese espíritu recae la ley que articula la necesidad que atraviesa cada acción y que consiste en el suicidio de Dios. La unidad simple desintegrada en la multiplicidad va a través de los individuos hacia la nada absoluta, hacia el nihil negativum. La voluntad es ciega, su objetivo consiste en su afán implicado en el movimiento retardador que hace imposible la consumación inmediata. Mediante la autoconsciencia el ser humano se puede sentir visiblemente intranquilo, pues tranquilidad significa muerte, mas también puede captar inmediatamente el núcleo de su esencia que es fuente de conocimiento y verdad. La filosofía de la descomposición o desintegración del universo significa que todo lo orgánico e inorgánico está subordinado a la ley del debilitamiento de la fuerza, es decir, que también el ser humano está en el universo para morir y no ser más. Es una voluntad que se verifica a diario en los cementerios, pero que forma parte de un telos cosmológico. Página 16. Según San Google. Para Arthur Schopenhauer, la voluntad de morir, Guillezuntod, no es una fuerza activa que impulsa a la muerte, sino más bien una comprensión de la vida como un proceso hacia la muerte y la liberación a través de ella. Es la conciencia de que la vida, en su naturaleza, es un medio para alcanzar la extinción, una liberación de la existencia y el sufrimiento. El concepto de la voluntad de morir según Schopenhauer se puede entender de la siguiente manera: la vida como un sufrimiento. Schopenhauer creía que la vida estaba llena de sufrimiento y que la felicidad era una ilusión temporal. La voluntad de vivir, en su intento de perpetuar la existencia, inevitablemente conduce al sufrimiento. La muerte como una liberación,
La muerte, en este contexto, no es una amenaza, sino una liberación de la existencia y el sufrimiento. Es el fin de la lucha y la necesidad de la voluntad de vivir. La voluntad de morir como una comprensión. La voluntad de morir no es un deseo de suicidio, sino una comprensión de que la muerte es el destino final de la existencia. Es la aceptación de la finitud y la liberación de la existencia. La voluntad de vivir y la voluntad de morir como dos caras de la misma moneda. Schopenhauer veía la voluntad de vivir y la voluntad de morir como dos aspectos de la misma voluntad fundamental. La voluntad de vivir es el deseo de existir, mientras que la voluntad de morir es la comprensión de que la vida es un camino hacia la muerte. La voluntad de morir como un principio inconsciente. La voluntad de morir no es una elección consciente, sino un principio inconsciente que opera en la naturaleza. Es el impulso que lleva a todos los seres a morir y regresar a la nada. En resumen, la voluntad de morir para Schopenhauer no es un deseo de suicidio, sino una comprensión de la vida como un proceso hacia la muerte y la liberación a través de ella. Es la conciencia de que la muerte es el destino final de la existencia y la aceptación de la finitud.